Así es como describe Homero a Aquiles. Aquiles, querido por Zeus, lo despertó y alrededor de sus poderosos hombros le arrojó una égida con borlas, y alrededor de su cabeza la diosa puso una espesa nube dorada, y del hombre brotó un resplandor de fuego. Aquí tienen los poderosos hombros de Ellen Page, quien va a interpretar a Aquiles en la Odisea de Christopher Nolan. Así es como describe Homero a Helena de Troya. No es de extrañar que troyanos y aqueos hayan soportado tantos años de guerra por una mujer así, semejante a una diosa inmortal. Aquí tienen a la maravillosa diosa Lupita Nyong'o, que va a interpretar a Helena de Troya. ¿Tú soportarías años de guerra por una mujer así? Las personas piensan que la inteligencia artificial va a acabar con el cine. Pero no. Las cuotas de diversidad en la academia es lo que va a terminar matando el cine. Para calificar a un premio Oscar, una película debe cumplir con cuotas de diversidad. 2 de 4 categorías específicamente. Primero, representación en pantalla, temas y narrativa. Segundo, liderazgo creativo y equipo de proyecto. Tercero, acceso a la industria y oportunidades. Y cuarto, el desarrollo de audiencia. Ahora, el argumento de los progres es que las cuotas de género son para asegurar la representación justa de un grupo minoritario y que de esta manera movernos en dirección a una sociedad más inclusiva y diversa, XYZ, bla, bla, bla. ¿Verdad? Pero el problema de las cuotas es que los objetivos que logran son diferentes a los que querían alcanzar. Las cuotas no son necesarias, no se necesitan cuotas y no se tiene que meter a la fuerza. Tú no puedes forzar a que algo ocurra, las cosas ocurren de manera orgánica. Piénsalo de esta manera, ¿ve? En los años 80 y 90, sin ninguna cuota de diversidad, las 3 caras más identificables del mundo entero eran Mike Tyson, Michael Jordan y Michael Jackson. Los 3 Michael. El actor que ganaba más, Will Smith. El actor favorito durante años, Denzel Washington. Morgan Freeman, que es uno de los tipos más queridos del mundo. Todos ellos en películas originales, historias originales y clásicos del cine que hoy en día los aspirantes a cinematógrafos estudian. Películas de calidad, Día de la Independencia, Sueños de Fuga. Y eso se logró orgánicamente. No es que yo tenga un problema con la diversidad, es que la están forzando. Ese es mi problema. Uno lo puede notar cuando ve una película. Cuando yo veo una película, yo no quiero que me saquen de la historia. Y uno reconoce lo que están haciendo. En una historia como La Odisea, si tú vas al cine y ves a que Helena de Troya es negra, eso es algo que no pasa desapercibido. Tú lo notas y sabes que es intencional. Y yo, no es que tenga un problema con un protagonista negro ni nada por el estilo, pero lo que estoy pensando es, ¿qué me están tratando de meter a la fuerza? Le voy a poner un ejemplo. Avengers Endgame. Yo recuerdo haber estado bastante sumergido en el cine, viendo la historia, los personajes, el viaje en el tiempo y cómo cada uno de los Vengadores originales estaba procesando la derrota. Y era bastante interesante ver cómo se iba a resolver todo y cuál iba a ser el final de una saga de películas que llevo viendo desde mi infancia. Y eso me trajo una cantidad de recuerdos. Una vez cuando estábamos viendo el tráiler de Civil War con mi amigo Víctor en clase, y entonces cuando apareció Spider-Man, el loco se emocionó tanto que se le cayó el teléfono y se le partió la pantalla. Una vez también que fuimos al cine a ver Capitán América y el Soldado del Invierno, y mi hermano mayor, él ya lo había visto, y se le salió un spoiler y una gente se molestó por ahí. La primera vez que vi Doctor Strange, y me pareció una genialidad. Y entonces, yo estoy en el cine, viendo Endgame, y de pronto, de la nada, una escena innecesaria, en donde todas las superheroínas se juntan para salvar a Spider-Man. Y yo lo noté. Todos lo notamos. Y no se sintió orgánico, se sintió forzado. Entonces, yo estoy viendo una película, y estoy concentrado en la historia, y me sacan de la historia para darme un mensaje subliminal feminista. La industria del cine va en picada porque ya no se enfocan en servir a la audiencia, sino en servir a la academia. Por eso es que intentan controlar y estrangular a los nuevos creadores que vienen con historias originales. Y eso hace que a nadie le importe el cine actualmente. Déjame hacer una pregunta. ¿Me pueden nombrar las nominadas a Mejor Película en los últimos 5 años? ¿Qué película ganó el Oscar el año pasado? Este mismo año. ¿Qué película ganó? Ni yo me acuerdo. Entonces, a nadie le importan los Oscars ahora, actualmente. Y cuando tú ves una premiación actualmente, tú ya no piensas de que, ay, pero ¿qué película ganará? A mí me gusta esta, me gusta la otra.
No, ahora lo que tú piensas es, esta película toca temas progres, probablemente va a ganar. Y los argumentos de los progres siempre son de que, ay, pero ¿a ti qué te importa? ¿En qué te afecta que un personaje blanco ahora sea interpretado por un negro? A mí individualmente no me afecta, pero este no es un caso aislado. Y la izquierda y los progresistas han estado poco a poco tomando control de todas las instituciones, hasta un punto en donde si le dices a un tipo con peluca él, te denuncia por delito de odio a una minoría LGTB. En la industria del cine, entre el 90 al 99% de los actores, productores, escritores y demás son de izquierdas. Y la academia y Hollywood en general están perdiendo dinero año tras año con películas y series que nadie quiere para intentar controlar la mente de las nuevas generaciones, envenenando a los más pequeños con teoría woke. Y esto no es una teoría conspirativa ni nada por el estilo, es demasiado el contenido de este tipo con esta clase de mensajes subliminales que la gente tropieza con él y logra su objetivo, que es la propaganda. Ahora, vamos a hablar específicamente de la Odisea. La Odisea, como muchos ya saben, es la épica saga de Homero sobre el rey griego Odiseo y su viaje de 10 años para regresar a su casa en Ítaca, con su familia, después de luchar en la guerra de Troya durante 10 años más. Mientras tanto, su esposa debe mantener el hogar y lidiar con los avances no deseados de los hombres que quieren la corona. Cuando se supo que Christopher Nolan realizaría una adaptación de la Odisea, había razones para el optimismo, porque si bien Nolan ha cometido errores en su carrera, obviamente, sigue siendo indiscutiblemente uno de los cineastas vivos más talentosos. Y la Odisea es una de las obras fundacionales de la literatura occidental, una épica heroica con temas muy claros de masculinidad, de valentía, autodescubrimiento y mortalidad. Ante esta situación, era de esperarse que Nolan fuera fiel a la historia original de Homero, pero como se puede ver, no fue así. Vean, el problema es que la Odisea fue escrita originalmente en griego, obviamente, lo que significa que tiene que ser traducida al inglés para que sea legible, y el tipo de historia que obtienes depende mucho de la versión traducida que leas. En este caso, Christopher Nolan ha declarado públicamente que es un gran admirador de la adaptación de 2017 de la Odisea, traducida del griego por la escritora británica Emily Wilson. Ahora, ¿por qué importa todo esto? Porque Emily Wilson resulta ser una feminista progresista de línea dura que se propuso específicamente a reescribir el texto de Homero a través de un lente posmodernista femenino y crítico del género. Emily Wilson dijo, y cito, sentía que muchos traductores se habían permitido simplificar la ética de este poema, presentando a Odiseo no solo como un guerrero y protagonista, sino como un héroe en el sentido moderno, alguien a quien admirar, reduciendo o eliminando la posibilidad de simpatía narrativa por otros personajes, incluidos los esclavos. Y el resultado de su traducción, obviamente, se va a ver afectado por ese punto de vista sesgado. Y si se compara su versión con la traducción clásica de Robert Fitzgerald, la diferencia, obviamente, es abismal. Robert Fitzgerald escribe, por ejemplo, canta en mí, musa, y a través de mí cuenta la historia de ese hombre diestro en todas las formas del combate, el viajero hostigado durante años. Emily Wilson, en cambio, escribió, cuéntame sobre un hombre complicado. Ya desde la primera frase se pierde toda la grandeza del poema original. Nolan tuvo que haber utilizado la traducción de Fitzgerald en lugar de esa versión ideológicamente cargada, sesgada. Y los problemas empezaron a notarse con la llegada de los primeros trailers. Y ahí es donde empiezan las señales de alerta. Por ejemplo, la armadura del comienzo, que parece creada en una impresora 3D, es notablemente inferior en calidad visual a la de la película de Troya del 2004. Los diálogos son bastante preocupantes. Por ejemplo, Penélope le dice a Odiseo, prométeme que volverás. Y Odiseo le responde, ¿y si no puedo? O sea, estamos hablando de una épica, de personajes de la Grecia antigua. Y eso suena a una conversación pasajera coloquial entre panas. Entonces, también el grito de batalla. ¡Vamos! Homero escribió, amigos, no somos ajenos a los males. Este mal presente no es mayor que cuando el cíclope nos encerró en su cueva hueca. Y Nolan lo redujo a ¡vamos! ¡Let's go! Y lo compara con líneas icónicas como la de Brad Pitt en Troya, por ejemplo. Te diré un secreto. No van a decirlo en tu templo. Los dioses nos envidian. Y nos envidian por ser mortales. Aunque
cualquier instante puede ser el último. Todo esto es más hermoso porque viene la muerte. Nunca serás más hermosa que ahora. Jamás volveremos aquí. Sí, se nota la diferencia. Y todo esto puede parecer detalles menores, pero en conjunto generan dudas sobre la dirección del proyecto. Otro tema es el tono equivocado que tiene la película. La Ilíada es la épica bélica y oscura de Homero, mientras que la Odisea es una gran aventura con criaturas fantásticas, un lenguaje más florido y episodios memorables. Sin embargo, el enfoque de Nolan parece el de un tráiler de acción sombrío con poca iluminación, de misterio, aplicando una estética tipo Batman en donde no corresponde. Hoy en día los directores modernos parecen incapaces o poco dispuestos a iluminar correctamente una escena. Todo debe ser ambientado con poca iluminación y lámparas cálidas y bajas en el fondo. No es algo original, es estandarizado y no aplica para este tipo de narrativas. Otro punto de controversia es el casting de Lupita Nyong'o como Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo y la razón por la cual la guerra de Troya se llevó a cabo. Homero describe a Helena como cabello claro, rostro bello y brazos blancos, lo cual tiene sentido siendo un poema griego. Lupita es una actriz originaria de Kenia. De hecho, para los que no lo sepan, ella es la misma actriz que interpreta a una esclava en 2 años de esclavitud. Así que el casting rompe completamente la coherencia histórica y narrativa. Ay, Hernán, pero ¿qué te importa que sea negra? Eso es racista. Si alguien produjera una película ambientada en África con personajes africanos icónicos y eligiera actores blancos para los roles principales, salieran los progres a decir que eso es apropiación cultural. También se menciona a John Leguizamo, un actor hispano que ha insistido públicamente que los personajes hispanos deben ser interpretados por actores hispanos. Se dice que él también va a aparecer en la película interpretando un personaje griego. Entonces, personajes hispanos para hispanos, pero personajes griegos para quien sea. No es como muy coherente la cosa, ¿no? Adicionalmente, la actriz Ellen Page, conocida ahora como Elliot Page, también está en esta película. ¿Cómo exactamente? Aún no se sabe, pero lo que se dice es que va a interpretar al fantasma del legendario guerrero Aquiles. Ahora, Ellen Page mide como 1,55 y pesa como 40 kilos. Así que es obvio que ella, o él, o lo que sea, encaja perfectamente en el rol de un soldado y semidios griego. No es como Henry Cavill o Chris Evans o Chris Hemsworth o ninguno de esos hombres estereotipados patriarcales, ¿verdad? Pero, ¿qué te puedo decir? It's Hollywood, baby. Y todo esto me lleva obviamente de vuelta al hombre en el centro de este tema, que es Christopher Nolan, el director y escritor. Yo entiendo que tiene una base amplia de fans y que nos ha dado películas fascinantes para reflexionar, pero el tipo también puede ser su peor enemigo en la mayoría de las veces. Y yo opino que quizás el problema no es que Nolan esté destruyendo la Odisea a propósito, sino que su forma de pensar es incompatible con el mito. Nolan construye universos y narrativas basadas exclusivamente en la causalidad y en la lógica. Y por eso es que siempre intenta explicar de manera racional el porqué dentro de la narrativa. Y esto sirve para películas como El Origen, por supuesto, en donde tú ves a Leonardo DiCaprio explicándole a Ellen Page, por ejemplo, cómo funciona el tema de los sueños y cuáles son las reglas y esto, y para establecer una base en la historia. Pero eso no sirve para mitos o leyendas. Aquí aplica más la imaginación y no explicar las cosas tan explícitamente. Por ejemplo, Nolan buscó una explicación racional a por qué los troyanos aceptarían el famoso caballo de madera, haciéndolo aparecer semi-hundido en el mar para que los rescaten. Y en el mito, esto simplemente ocurre porque así lo cuenta el poeta y eso basta. No es necesario darle más trasfondo o algo por el estilo. Porque al racionalizar lo místico, se elimina toda la magia. Y es que esa es la esencia de este tipo de historias. Y yo me he dado cuenta de que los cineastas modernos como que son alérgicos a lo sobrenatural y a lo mitológico. Y eso los hace especialmente inadecuados para adaptar historias de la antigüedad. Así que esto no se trata de si Lupita es bonita o no, o de si Ellen Page es hombre o mujer, o de si Christopher Nolan es un director competente, que indiscutiblemente lo es. El problema es que lo que estamos viendo no es un caso aislado. Porque ya hemos visto casos de inclusión forzada en el pasado con Blancanieves, la película de Buzz Lightyear y demás. Esto es un síntoma de una enfermedad cultural que lleva años incubándose. Una enfermedad que ha convencido a los creadores de que los mitos fundacionales de Occidente
necesitan ser corregidos o actualizados o reinterpretados bajo la lente del activismo contemporáneo progresista. Pero los mitos no pertenecen a los activistas, pertenecen a la humanidad. Y cuando se los despoja de su esencia, de esa mezcla de heroísmo, de tragedia, de valentía y masculinidad guerrera, lo que queda es una versión ideológicamente sesgada y poco original. Y la Odisea no es un texto opresivo, patriarcal y machista que haya que desmontar y que reescribir. La Odisea es un espejo donde generación tras generación hemos visto reflejadas nuestras propias luchas por volver a casa, por mantenernos fieles a nosotros mismos, por resistir la tentación, por ser mejores de lo que éramos. Y Christopher Nolan no está honrando el mito ni a quien lo escribió. Lo está reduciendo a complejos progres del posmodernismo. Y peor aún, es arrogancia. Es la arrogancia de una élite cultural que cree entender mejor la guerra de Troya que quien la relata, que es Homero. Y yo creo firmemente que si no eres capaz de adaptar la Odisea o cualquier otro relato, mito o leyenda antigua sin traicionar su esencia, entonces quizás no deberías hacer una adaptación. Hay muchas historias originales por contar, muchas voces auténticas que merecen ser escuchadas, pero tomar un clásico y desfigurarlo para cumplir con un requisito de la academia no es progreso. Es un capricho por querer imponer tu narrativa ideológica. Nos vemos en el próximo episodio.